Bienvenidos Hola, a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. hola, este es un nuevo episodio de Conexus. Conexus es una iniciativa que busca unir el derecho con distintas ramas del saber, con el conocimiento en general. Creemos que el derecho está hecho para unir a través del conflicto. El emprendimiento, el conocimiento, las empresas en general tienen una cuota legal y la sociedad, el conocimiento va más allá de lo legal. Yo soy Delso Vázquez, soy el director ejecutivo legal de Nexus y tengo el gusto de ir promocionando esta iniciativa con Conexus. Y pues hoy día tenemos el gusto de contar con Sandra Valdivieso. Sandra Valdivieso es actualmente la jefa del Centro de Emprendimiento y Producción y CEO de Incuba de la Universidad Señor de Zipán. Ella es ingeniera informática y de sistemas, magíster en tecnologías de la información e información educativa, especialista en emprendimiento, innovación y desarrollo de modelos de negocio. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito educativo y es una pieza clave entre la articulación de la academia, la empresa y la innovación, impulsando el talento y el desarrollo en la región. Señora Sandra, qué gusto contar con usted. ¿Cómo estás, Idelso? Buenas tardes. Primero agradecer la invitación a este podcast y felicitarte por generar estos espacios que permiten, en este caso, informar y compartir conocimientos de diferentes disciplinas. Genial. Entremos a la pregunta de rigor. ¿Qué diferencia una empresa de un emprendimiento? Lo que sucede es que el emprendimiento son los inicios de una empresa. Cuando uno recién empieza a trabajar en la formalización, empezamos a validar el problema o validar en este caso el negocio que vamos a lanzar. Empezamos validando, empezamos a crecer y se viene a constituir como empresa como tal cuando ya tenemos o generamos ingresos estables, tenemos una cantidad de trabajadores y que ya está posicionado en el mercado. Mientras que el emprendimiento empieza con un proceso de validación. Ujú. La constitución es lo mismo. Claro, Es lo claro. mismo. Es decir, sería una fase inicial, Inicial de una una empresa. fase de exploración, de tocar pisos, y va bien. Exacto. Se ha visto mucho, ¿no? De que hay bastantes comerciantes que tienen incluso mayores perspectivas o miras de negocio que personas que han llevado estudios formales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se ha hecho en el tiempo que este conocimiento empírico, este conocimiento de la experiencia, de la suma, de la vista, del aprendizaje, en el empuje, en el sudor, ha pasado a tener toda esta teoría, todo este análisis? Ahora se habla mucho respecto a emprendimientos, respecto a formar empresas, a desarrollo personal. Se ha vuelto ya muy teorizado, ¿no? ¿En qué momento partió de que es simplemente esfuerzo y es decir, cómo esforzarte? Lo que pasa es que ahí tenemos que aclarar los términos, porque la palabra en este caso emprendimiento está enfocada en un término que el emprender necesita un inicio y necesita un objetivo específico, mientras que la mayoría de las personas que tenemos son negociantes en este caso, porque ellos negocian un día, por ejemplo, tenemos personas que negocian vendiendo ropa, al Ujú. siguiente día venden zapatos, al siguiente mes están vendiendo otro producto. Entonces no podemos decir que es un emprendedor como tal, Ujú. porque no tiene un objetivo y no tiene un segmento específico. Se convierte en un negociante, sí, que tiene el expertise, sí, porque muchos de ellos, como mencionas, no ha estudiado, pero tienen ese expertise que no han conseguido durante todo el proceso que ellos han creado. Y eso sí nos permite, en este caso, a ellos brindarles el espacio para que puedan fortalecer y puedan compartir su experiencia. Justo yo creo que el entendimiento de las cosas se determina en la negación de la faz negativa. ¿Cómo Ya. más o menos lo explico esto?
Eh, Antes pues había mucho esto de, oye hijo, no estudies, si no vas a estudiar, ponte a trabajar, haz un negocio. Y en algunas experiencias ha resultado que personas que aún sin estudiar formalmente han tenido, vamos, mejores éxitos. El éxito es una Es muy suma relativo. bastante, es bastante, es una palabra bastante pretenciosa como la felicidad, sí, Sí. sí, sí. Eh, y bueno, por qué estudiar o por qué informarse a ese punto para emprender y no tan solo esforzarse? Y pues es que la forma de crear empresa como Ujú, tal o de crear un negocio ha cambiado. Antes, por ejemplo, el elemento principal para crear una empresa o negocio era el dinero. Hoy en ujú, día, no. qué bueno. Hoy en día ya cambió esa visión. Primero tienes que verificar cuál es tu segmento, tienes que verificar o analizar cuál es el problema que vas a atender. Y el dinero pasa a ser un poco a un tercer, cuarto elemento. Ujú, ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy segura de que, o estamos seguros de que el segmento al que yo voy a atender con mi negocio, con mi emprendimiento, es bastante amplio, y me voy a lo seguro que me van a comprar, que me voy a posicionar y voy a crecer. Es todo un proceso, sí, de reduce el mantenerse. error quizá. Reduce el error. Reduce porque me voy a lo seguro. Que sé que me van a comprar el producto o el servicio. En este momento se está en reglamentación una ley, la ley que hace que el paso no sea automático entre MIPE a Pero, PRICO. ¿Sí? Claro, se está dando una vacatio que permite así es. incluso retornar al régimen anterior. Y esto es muy propio, ¿no? Porque si es que hay un pequeño y reducido mundo de PRICOS y de estos contribuyentes que tienen una planilla extensa y que las que se diría sin lugar a duda que son Son empresas, empresas. las MIPE, donde se encuentra el mayor grueso de microempresas, ¿cierto? Donde están los emprendimientos. Y atrás de ello hay un bolsón bastante grande de informales, ¿no? Estas personas que compran, vamos, un paquete de mercadería, ¿cierto? Un lote de mercadería y la venden, vamos, por Facebook, por Market, por algunos medios. ¿Cómo ha visto ahora el incentivo para el emprendimiento, ¿no? Eh, por qué si básicamente en una línea general con un emprendimiento de una compra-venta, distribución, dicho, puedo obtener más o menos los mismos ingresos? ¿Por qué formalizarme? ¿Por qué meterme en la locura de un emprendimiento, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver un poco más allá. Más que la ganancia que voy a tener, tendríamos que ver qué beneficios recibo del Estado. Y esos beneficios los voy a recibir cuando estoy formalizado. ¿Qué opciones tengo que brinda el Estado? Por Ujú, ejemplo, el Estado ahorita está invirtiendo bastante con el apoyo de los emprendimientos, pero se va para la parte de los emprendimientos formalizados. Yo te apoyo en este caso, con financiamiento no reembolsable. Solamente hace el seguimiento del dinero que te ha otorgado, en este caso el Estado, si lo estás invirtiendo para crecer en tu emprendimiento, para fortalecer tu emprendimiento. ¿Ya? ¿Y cuál Y es la eso es, incidencia de eso? por ejemplo, ProInnovate, que es uno de los programas que tiene el Estado, es el que el año pasado ha invertido más de 122 millones para fortalecer todo lo que son competencias y emprendimientos en, en nuestro país. Pero es, Eso le comento, ¿no? A mí me parece que a veces hay una necesidad de simplificar el término para entender su naturaleza, ¿no? ¿Cómo se podría capacitar la habilidad de un trabajador, de un empresario? la habilidad. Eso es bastante interesante porque eso no es solamente con lecciones de sesiones, digamos, tradicionales, sino tendríamos que hacerlo en la práctica y llevarlo al campo. En este caso, al emprendedor no le voy a enseñar a vender solamente con teoría. Ujú, Tengo que enseñarlo a vender en el campo. Tengo que enseñarle a ofrecer el producto en el campo. Entonces, las habilidades las va a adquirir ahí. Las va a adquirir ahí más que en un aula, más que en una sesión. correcto. Estos beneficios, estas ventajas del Estado, eh, cómo han tenido impacto en la formalización, ¿no? Revisé un poco las estadísticas y en los últimos 3 años ha bajado en 2 puntos de las MIPES y ha subido en un punto, en consecuencia, la informalidad. Eh, ¿Usted mira que hay una política adecuada que busca la formalización? Sí,
sí hay una política adecuada, sino que no está muy difundida. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene el programa Tu Empresa, que Ya, ayuda, en este caso, al proceso de la formalización. Los ya, gobiernos regionales, en este caso acá en Lambayeque, tiene el programa Formalízate ahora. ya. Entonces, donde ayudan al proceso de la formalización y el costo de la formalización es mucho menor que si lo hicieran en forma particular. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo menciono eso? Porque nosotros trabajamos y lo tenemos como aliado al programa Tu Empresa. Y cada vez que un emprendedor quiere iniciar el proceso de formalización, ellos les ayudan todo el proceso. Yo le cuento una experiencia de una microempresa que tuve conocimiento de ver por allí. Tenía el problema de 5 trabajadores en planilla, y pues ganaban más allá del mínimo. Y el problema es que tenían que pagar esa luz y tenían que pagar Sí, apartaciones. Entonces la discusión con los trabajadores es que ellos lo buscaban en un monto neto. Finalmente, 11% multiplicado por 5 le representaba más o menos medio trabajador. Entonces, luego miró y se vio de cara que esto iba a ser retirado a la postre, y que en efecto Salud tenía una política bastante compleja para la devolución de licencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el impacto que se mide en el día a día del emprendedor, de este pequeño empresario, se ve muy reducido. ¿Cuál sería la racionalidad para decir, oye, de verdad, me monto importante generar esto, tiene una visión a futuro generar esto? ¿Qué diferenciaría, por ejemplo, una empresa que está en formalización ya durante 5 años de una empresa que lleva años sin formalización? sin formalización. Sí, claro. Entonces, que ahí, insisto, también los beneficios que tiene el Estado. Ujú. Tiene la exoneración, por ejemplo, en algunos casos de impuestos también, que podría Ya. favorecer, pero siempre y cuando esté formalizado. Entonces, hay algunas indicaciones que se le tiene que dar también, en este caso, al gerente o al dueño de la empresa, para que Ujú. ellos puedan tener una visión más global de cuáles son los beneficios que tienen si son formalizados. Pero Ok. es un trabajo cultural también. Ah, no, qué Es un complejo. trabajo cultural, es un trabajo de cambiar el chip, en este caso, de las personas que están liderando para que vean los beneficios que tienen como Y formalizados. los dos rubros económicos principales en Chiclayo es el arrocero y el El industrial. industrial. Es la lectura inicial, ¿no? He tenido la oportunidad de conversar con el gerente general de PEMA y con el presidente de ACELA, con ambos, ¿no? Es decir, con las dos cabezas Cabezas. de los rubros más importantes en Chiclayo. Y ambos aquejan el problema de formalización. Entonces, y la lectura de ellos es complicado, ¿sí? Hay muchas barreras, es duro. Entonces, ¿cuál es el rayito de esperanza, ¿no? ¿Cuál es la luz? ¿Por qué ir contra la corriente en este espacio, ¿no? La verdad es que es una iniciativa bastante esperanzadora, beneplaciente, de que una universidad pues tenga una inyección en una incubadora, ¿no? Pero la pregunta va y yo me enfrento al negativismo, no le doy la espalda, me enfrento porque tengo que encontrarle la razón por la cual no ir. ¿Por qué a pesar de todo este escenario hay que emprender? ¿Por qué la necesidad? Porque es un escenario en el cual eh, cada vez vemos que las personas que emprenden no tienen una edad específica y cada vez son más jóvenes los que emprenden y los que tienen esa iniciativa. Entonces, esa es la oportunidad que tienen ellos y la visión que tiene en este caso la universidad es que al momento que egresa un alumno de la universidad, que no egrese solamente a buscar trabajo, sino a generar. Es por Genial. eso que el emprendimiento es un eje transversal en la universidad. Podríamos indicar que es el ADN de la universidad. Es por eso que nace Incuba USS para generar este espacio para fortalecer la cultura. Sí nos ha costado a nosotros el iniciar una cultura emprendedora, porque siempre venían los chicos con ideas muy tradicionales y nosotros queremos que ellos tengan una idea que les permita a ellos impactar más en el mercado, que les permita a ellos tener una visión más global, pero con un impacto social. Que no nos olvidemos de esa parte, que
es tan presente ahora, y creo que los chicos están comprometidos con generar cambios, no solamente en su vida de ellos, sino en la de su entorno. Y esa es la posibilidad que ellos tienen, y la posibilidad la tienen con el emprender. Tenemos jóvenes nosotros que han participado, por ejemplo, en programas de emprendimiento e innovación con fundaciones de Estados Unidos, donde ellos, podríamos decir que hay un antes y un después de ellos. Cómo iniciaron ellos y ahora cómo están con una visión, y están ellos iniciando sus emprendimientos y están en quinto, sexto ciclo, que ellos y están dando todo para poder sacar adelante su emprendimiento. Mira, yo entiendo esto, ¿no? O sea, a pesar de la dificultad, uno siempre va adelante, ¿no? Las empresas van adelante y eso es lo regular. Eh, en este punto viene ya las preguntas más claras, ¿no? El camino es difícil, pero seguramente usted ya con la experiencia ha ido conociendo por dónde no orillarse, ¿no? Por dónde no ir, qué parte saltar, qué parte afrontar. ¿Cuál ha visto que son los errores más comunes al emprender? ¿Qué, cuál cree que debe ser la ruta? ¿Cree que debe haber necesariamente un estudio de mercado, un análisis de situación? Está muy de moda, se escucha muy repetidamente esto, analiza el problema, el dolor. Parece una teoría sacada de un libro de mercadotecnia. Eh, ¿Por dónde analizaría esto? Uno de los, digamos, consecuencias que siempre encontramos en los chicos es que siempre no quieren hacer una secuencia de identificar un problema real de su entorno, no, ellos quieren de frente ir a la solución sin haber hecho ese análisis. Que ese análisis le va a permitir a ellos tener todo el soporte y tener una visión de qué tanto van a impactar ellos con su solución que están planteando. Entonces, ellos van de frente a la solución sin haber hecho un análisis previo. El análisis abarca lo que es el estudio de mercado, que es necesario para ver qué hay en el mercado, cómo se está comportando el mercado, si la solución que yo estoy proponiendo ya existe, y si ya existe, ¿qué voy a hacer de diferente yo en el mercado? ¿Qué diferencia? ¿Qué me va a diferenciar? ¿Por qué tendrían que comprarme a mí y no a lo que ya existe en el mercado? Y comento bueno, en otras latitudes, en Harvard, por ejemplo, se estila mucho los estudios transversales, ¿no? Toman un grupo numeroso y lo estudian durante 15 o 20 años y verifican el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio ya famoso en Harvard que la fórmula del éxito en las personas es inteligencia más consciente, ¿no? Que es una palabra bastante armada. En resumen, es disciplina y consistencia, ¿no? Ok, entonces, y usted en este tiempo que ven en Cuba, ¿cómo ha visto en lectura cuáles son los emprendimientos, qué características tienen estos emprendimientos que sí logran un resultado, que eventualmente se consolidan como una empresa y cuáles no? Los emprendimientos que tienen, digamos, un posicionamiento en el mercado y que tienen para poder crecer son los que tienen base tecnológica, porque les va a permitir escalar con mayor facilidad. Uh-huh. Los que no son los tradicionales, de los jóvenes que todavía están, por ejemplo, con una juguería, con un restaurante, que no, digamos que no es malo, no es malo, sino que ellos tienen que tener una visión un poco más innovadora, de hacer un análisis qué está haciendo el resto de ese rubro para poder ellos proponer algo diferente. Digo con eso, la diferenciación es la que va a marcar el éxito de un emprendimiento. ¿Cómo se aprende a diferenciar? Haciendo un estudio, identificando, empatizando con el usuario. Le comento que en mi primera incursión a la Cámara de Comercio toqué el tema del plan de negocios desde la vista legal. Y en efecto, le preguntaba en algunas universidades cuál es el nivel de patentes, ¿no? Para entrar ya en el tema de investigación, en el tema de innovación propiamente. ¿Cuánta innovación? Porque la innovación es la suma de la diferenciación, ¿cierto? La diferenciación más alta es la innovación. ¿Cómo ha visto en la evolución de este ciclo universitario, de este tiempo, de aquí en los últimos 15, 20 años, respecto a la cuota de innovación en la universidad?
teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de innovación. Ujú. La innovación más top podríamos indicar que sería la innovación disruptiva. Es bastante complejo llegar a ese tipo de innovación. Ujú. Pero tenemos emprendimientos que me permiten generar una innovación básica, que tienen un producto y ellos han transformado ese producto, pero sigue siendo el mismo producto en sí, como base. Entonces, una presentación diferente, o le han dado un componente adicional a ese producto. Entonces, tenemos ese tipo de innovación que tratamos, digo tratamos porque es bastante complejo el que la innovación sea trabajada directamente en un curso de 3 meses, porque la innovación es algo que se estudia y que se va a tener que probar durante todo un proceso. ¿Han hecho alguna vez un seguimiento sobre un emprendimiento? Sí, nosotros tenemos jóvenes que han generado y que se han acercado, alumnos egresados de la universidad. Por ejemplo, tenemos a un chico de ingeniería civil egresado que ha generado un software que es Planner, que es muy similar al Project. Project Que Manager. el Project exacto que le permite trabajar todo lo que son presupuestos para obras, presupuestos para todo lo que son proyectos de ingeniería civil. Ujú. Entonces, y él cuando se acerca con nosotros a trabajar el proceso de la mentoría, justo empezaba todo el auge de la inteligencia artificial. Ujú. Entonces le planteamos, lo mentoreamos y él empezó a incursionar ya dentro de su plataforma la inteligencia artificial, con chicos de la misma universidad. Entonces ya hay un producto y ya hay una innovación, porque ya la inteligencia artificial le permitía a él brindar mejores reportes, mejores informes a sus clientes, en este caso, y él, por ejemplo, trabaja en Alemania, ya tiene usuarios de México, de España, entonces ya han crecido y eso le permite a él estar en constante estudio con sus clientes para ver qué más cambiar, qué más innovar en este caso en su plataforma. Y cuénteme cuál ha sido una experiencia que no ha sido tan exitosa como esta. ¿Cuál ha sido una experiencia no tan exitosa? Justo de unos jóvenes que plantearon una plataforma para la parte de salud, para atenciones de salud, y quedó en el entusiasmo y quedaron ahí. Entonces, cuando les planteamos algunas cosas, ellos retrocedieron y se quedaron. Entonces, ya no avanzaron con su propia innovación de ¿Cómo? emprendimiento. Y bueno, lo que no se dice y es tácito es que toda innovación es financiada, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la universidad, nosotros a lo interno tenemos un concurso que se llama Emprendedor USS. Okay. Y si la universidad le brinda un capital semilla a los chicos para que inicien, en este caso, al desarrollo de su emprendimiento, ya sea desarrollo de una app o dependiendo del tipo de emprendimiento que han ganado, porque es todo un proceso que ellos siguen, es un proceso de evaluación ante un jurado que es externo a la universidad. Y hago una pregunta que se me ocurre en este momento, dirían los jóvenes random, ¿no? Esa es la expresión de ahora. Usted está por asesorar a un jovencito egresado de la universidad que quiere montar un estudio. Un estudio legal, un buffet, buró, tienen varias denominaciones, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros consejos para su emprendimiento? Y es interesante la pregunta porque nosotros tenemos un formato que se llama Miércoles con Energía Emprendedora, donde invitamos a emprendedores exitosos que ya han seguido una trayectoria y les... Yo no voy a estar ahí. Ya va a estar ahí en algún momento. Yeah. Y les cuentan a los chicos todo el camino que han seguido y hay algo particular, un poquito me voy a salir de acá, que les indican que el fracasar no se vea como un castigo, sino como un impulso y un aprendizaje para continuar. No, suena bonita la retórica, no, pero el golpe es feo. Es que para eso también hay que prepararse. Para eso también hay que... En el mundo del emprendimiento, el fracaso tiene que convertirse en un aprendizaje. ¿Ya? Suena duro. Es una retórica linda, ¿eh? Sí, pero yo le digo porque hay varios emprendedores que han seguido eso, han fracasado. Es que también seamos realistas que un emprendimiento o un emprendedor va a fracasar varias veces si quiere lograr conseguir el éxito con un emprendimiento. Entonces, y en este formato que
que manejamos nosotros, hemos invitado a diferentes emprendedores y los mismos alumnos nos preguntaban, ¿y por qué no invitan a alguien de derecho? ¿Por qué no invitan a alguien que ha desarrollado una startup de derecho? Es un poquito complejo eso, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que el startup es un emprendimiento. Claro, Es pero un emprendimiento, pero que tiene una visión escalable la y con visión base tecnológica. de un misil, ¿no? Le El- colocan un cohetito y todo eso, sí, exacto. ¿no? ¿Ok? Que es rápido y escalable, pero también el riesgo es muy alto en Sí. un startup. Entonces, hemos convocado y hemos invitado a una señorita, Jocelyn, que tiene una startup que se llama Lexia, que es bastante interesante también, que ella está sido mentoreada por mentores de Chile. Ya la probé, la Ya. verdad. Ya. Es Sería muy... interesante. Sí, ya lo probé. Ya Ya. pagué un mes. No Ya. voy a pagar el segundo. Ya. Pero eso es interesante. ¿Por Sí. qué? Porque sería interesante recoger, por ejemplo, el por qué no lo comprarías. Sí, claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir mejorar. Ya. Le va a permitir, digamos, incluso pivotear, cambiar un poco la idea de lo que tenía inicial de su startup. Sí, Ya. es un buen producto, la verdad, es una buena idea. Y claro, lo que sí tiene el tema de ética en IA es bien compleja, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que todavía no está reglamentado en nuestro país, como, digamos, no hay una ley que especifique como tal, solamente se basan en la ley en este caso. yo recuerdo mucho el momento en el que decían, no se vale buscar en Google, no se vale, no Y se ahora con la vale. IA. Y ahora es lo normal, ¿no? Ahora dicen, no se vale aplicar la IA. Yo creo que la IA es tal cual como una herramienta, ¿no? Es como un cuchillo, o sea, depende de ti cuán éticamente lo uses. Lo vas a utilizar, ¿No? efectivamente. Sin embargo, el peligro, y eso creo que ya es una consecuencia de muchas décadas de educación, es que ha llegado el punto, llega a la universidad, y me hago mis 20 segundos de crítica, ha llegado a la universidad la necesidad de la exigencia en innovación, cuando durante toda la primaria y secundaria la formación ha sido memorística. Entonces, resulta ser que ahora te dicen, piensa, razona, critica, cuestiona, cuando durante 11 años te han enseñado a memorizar. Sí, y eso la verdad es que es bastante cuestionable, ¿no? Y cuesta porque nosotros lo vemos con los alumnos. Incluso cuando les damos, por ejemplo, que analicen un caso de un emprendimiento, les cuesta un poco a los jóvenes, pero hay que seguir ahí batallando con ellos, impulsando el emprendimiento, impulsando. Déjeme aprender hoy día. ¿Y qué partes de legales ha visto que existen como problemas en emprendimiento? ¿Qué parte de lo legal ha visto que eso se ve como un problema allí? Es un poco lo que mencionábamos, era el legal tiene que estar presente. Emprendimiento o startup o empresa que no tome en cuenta la parte legal va a tener problemas más adelante, sobre todo si es que son socios o hablamos de sociedad. Entonces, porque se han visto muchos emprendimientos, muchas startups que en algún momento iniciaron con socios y a mitad de camino, cuando consiguieron algo o consiguieron ya mayores ingresos económicos, empiezan los problemas. Y si no estuvo bien estipulado las condiciones como tal, empiezan los problemas. Y empiezan los problemas legales fuertes. O porque se consiguió un contrato que se bajó de internet, cambiaron solamente el nombre de la empresa. ¿Y ustedes dan la parte de asistencia? Nosotros solamente la parte de la formalización, que lo hacemos con el programa Tu Empresa. ¿Ya? Pero la parte legal como tal todavía no. ¿Pero qué parte de este programa estatal no es legal? Porque la formalización claro, a esa parte sí, sino que me refería un poco más a la parte de la asociatividad, la parte de digamos, de los contratos que se puedan firmar internamente dentro del emprendimiento. Esa parte sí nos faltaría y podría ser con Nexus, porque no hacer esa alianza estratégica. Bueno, sería increíble la oportunidad de verlo. Ok, entonces ya hemos conversado mucho de este tema. Sé que
el mundo del emprendimiento tiene muchas aristas. Y estamos ahora en la sección ¿qué le preguntaría a un abogado? ¿Qué le preguntaría a un Un abogado? abogado. Entonces, le, eh, si usted tuviera la oportunidad abierta de hacerle una pregunta a un abogado, ¿o qué se le ha ocurrido? ¿O qué le resulta de esta conversación para preguntarle a un abogado? ¿No? Te comento que tengo un hermano que es abogado. Uy, Ya, qué complicada su ya. vida, ¿eh? Sí. No, no se le desea a muchos. Ya. Pero, y ahí me doy cuenta que el abogado, al igual que la mayoría de las profesiones, busca sus especialidades. Ujú. Entonces, lo que no vemos mucho acá en Chiclayo son los abogados startuperos, que nosotros le denominamos, aquellos que Ujú. están dentro del mundo de las startups, dentro del mundo del emprendimiento, porque las startups, por ejemplo, tienen una particularidad de crecimiento, tienen una de las características que es el crecimiento y la extensión, por ejemplo, hacia afuera. Entonces, acá en Chiclayo todavía no hemos visto abogados que se dediquen específicamente al rubro de startup. Es que Entonces, analizarían mal su mercado. eh, eh, así veo. Entonces, Claro. entonces, es por ahí. ¿Qué tan complejo es para un abogado el incursionar a la parte empresarial? ¿Qué tan complejo es para poder extender o hacer convenios con otras instituciones, porque incluso hasta fuera de nuestro país? Vamos, lo que sucede es que este tipo de negocios de startups es mucho de servicios, ¿no? Mm. Las franquicias van mucho en bienes y las startups van mucho en servicios. Entonces, el marco general para una prestación de servicios es un contrato de locación de servicios. En la parte de sistemas son programas de licencia de uso, ¿no? Es una propiedad intelectual de la cual se cede el uso temporalmente y en determinadas condiciones. Por usuario, por cantidad de tiempo, por cantidad de almacenamiento, N factores. Pero más o menos es un contrato de locación de servicio, con condiciones específicas. Si es que quiere extenderse más allá del Perú, se tiene que aplicar el derecho internacional privado y allí hay algunas especificaciones. Habría que ver en qué ámbito se aplica. En el Mercosur hay algunas limitaciones específicas y en realidad es un contrato de servicios, dicho en simple, con algunas connotaciones alrededor de. Legales de ese país. Claro, tuve alguna vez una consulta por una startup y ahí viene el otro tema, ¿no? Eh, Presenté mi cotización, evidentemente, pues, y me dijeron que era muy alta. En realidad, yo miré y dije, es un producto escalable, ¿no? En realidad, aquí también aplica situaciones de consumidor, de protección al consumidor, porque es un contrato que va a ser un B2C, ¿no? Entonces, tiene varias aristas y es una. Lo que creo finalmente también es que un contrato demuestra la seriedad de una empresa, ¿no? Demuestra cuáles son mis términos, mis límites. Eh, por ejemplo, es muy importante cuando no es un tema de licencia y tiene que atender a alguien atrás del computador o atrás del teléfono o en el WhatsApp, el nivel de atención, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda el SLA, ¿sí? ¿Cierto? Se ha puesto muy de moda el SLA, también el UX, ¿cierto? Como políticas de atención. Entonces, esas políticas deberían estar alineadas al nivel de servicio y al contrato. Entonces, a mí me parece que finalmente la oferta que ya se ha leído del mercado, lo que se ha entendido como dolores, como malestares, tiene que ser una entremezcla con la parte productiva y finalmente dejarlo en un contrato que cubra ese espacio y que sea flexible tanto para este emprendimiento como para el cliente final y que genere algo importantísimo, generar una expectativa razonable. Entonces, son más elementos de los que se ven, pero no, nada, sería genial en algún momento atender eso, ¿no? Ya se verá la oportunidad. Eh, Nada, finalmente le dejo un espacio para que usted comunique bien lo que tenga a su comunidad, a la universidad. Muy bien, muchas gracias. Ha sido bastante enriquecedora esta Ujú, conversación porque ya he aprendido un poco de la parte legal, que es ujú. bastante compleja también. Bastante Es compleja. complejo, ¿eh? No lo ves complejo porque eres abogado, pero en este Sí. caso, para mí sí es un poco complejo porque hay varias cosas que
bueno, invitar a toda tu audiencia a que nos visiten a Incuba USS. Nosotros estamos para brindar el soporte de mentorías en las diferentes etapas en las que se encuentra el emprendimiento. Ya sea, si tienes varias ideas, nosotros te ayudamos a aterrizar la idea que es la que necesitas para poder emprender. O si tú ya tienes una idea y estás en proceso de validación, te ayudamos a validarla, te ayudamos a reforzar esa validación. Y tenemos un equipo bastante fortalecido de mentores de diferentes etapas, y no solamente de la región Lambayeque, sino también mentores de Trujillo, de Lima tenemos. Entonces ellos nos ayudan a brindar todas las capacitaciones que necesitamos para nuestros emprendedores. Así que los invitamos. Nosotros nos encontramos en Elías Aguirre 933, o nos visitan nos siguen en nuestras redes sociales como Incuba USS. Genial. Gracias. Qué gusto. Gracias. Listo. Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca